Bueno, pues dejo dos ejemplos más resueltos para que se pongan a estudiar, por favor. La dinámica va a ser exactamente la misma que en el video anterior. Vamos a trabajar con derivadas exponenciales y entonces en este ejemplo 2 establezco lo siguiente. A nosotros nos dicen que y es igual a la raíz cuarta de e a la x. Así como está la función, poco puedo hacer. Yo creo que lo que más nos conviene es llevarla a su forma exponencial. ¿Cómo la voy a llevar a su forma exponencial? Pues mediante propiedades de los exponentes, y esto me quedaría expresado como y igual a e elevado a la x sobre 4. Bien, busco en mi formulario la derivada del número de la base exponencial y resulta que como resultado tengo que tener exactamente lo mismo. Es decir, la derivada de e elevado a la x sobre 4 va a ser e a la x sobre 4, pero tengo que multiplicarlo por la derivada del exponente, que en este caso es x cuartos. Si nosotros sacamos la derivada de x cuartos, pues nosotros sabemos que la derivada de x cuartos es un cuarto. Por lo tanto, e a la x cuartos por un cuarto. Ese es el resultado de la derivada, el que ya tenemos en el cuarto renglón. No podemos entregarlo así, recordemos que tenemos que llevarlo a su mínima expresión y pues lo que tengo aquí es la multiplicación de dos racionales, entonces voy a multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Sabemos que el número de Euler tiene en el denominador un 1, entonces e a la x cuarto por 1 me va a dar e a la x cuartos y 1 por 4 es 4. Este es el resultado de la derivada. Sin embargo, si nosotros revisamos la literatura, los libros, el problemario, pues no vamos a encontrar ese resultado. Tenemos que regresar este e a la x cuarto a su forma racional. Por lo tanto, el resultado final sería un cuarto de la raíz cuarta de e a la x. Entonces, este ejemplo realmente es muy simple, pero puede ayudarlos con sus primeros ejercicios de la tarea. En el ejercicio 3, por otra parte, lo que vamos a resolver es la siguiente derivada, que la función original es y igual a e a la x sobre x más 1. Si nosotros vemos la función así como está, entonces tiene la forma u sobre b, en donde u es e a la x y v es x más 1. Si yo reviso en mi formulario cuál es la fórmula de derivación de u sobre v, voy a obtener como resultado esto. La función v multiplicada por la derivada de u menos la función u multiplicada por la derivada de b, todo dividido entre b cuadrada. Entonces, ya sabemos quién es u, ya sabemos quién es v, vamos a escribirlo en esa forma. Entonces, v es x más 1 por la derivada de u, que aquí tendremos que sacar la derivada de e a la x. Respeto el signo, que es negativo, este signo es de la fórmula de derivación, eso nos va a quedar menos la función u, que es e a la x, por la derivada de v, que es x más 1, y todo eso lo voy a dividir entre v elevado al cuadrado. X más 1 queda igual. ¿Qué va a ser la derivada con respecto a x de e a la x? E a la x misma. Eso lo dice también nuestro formulario de derivadas. Menos e a la x por la derivada de x más 1. Aquí, aunque tengo una suma, pues vamos a ver quién es la derivada, ¿no? La derivada de x es 1, este 1 que está de este lado, y quién es la derivada de 1, 0. Entonces sería 1 más 0, 1 más 0 es 1, y todo eso me va a quedar dividido entre v elevado al cuadrado. Entonces, para encontrar el resultado final, pues lo que voy a hacer es aplicar propiedad distributiva en el numerador, x por e a la x más 1 por e a la x menos e a la x por 1. Si hacemos esta multiplicación, nos queda como resultado e a la x por x más e a la x menos e a la x. Estos dos términos son exactamente iguales y de signo contrario, por lo tanto hacen 0, y todo dividido entre x más 1 elevado al cuadrado. Este es el resultado. X por e a la x sobre x más 1 elevado al cuadrado. Sin embargo, en clases anteriores habíamos visto que una de las posibilidades que yo tengo, si no quiero resolver la derivada como cociente, es decir, u sobre v, la puedo resolver como producto. Entonces, en este apartado que está aquí abajo, es una alternativa de solución porque lo que voy a hacer es expresar la función ahora como un producto. E a la x queda exactamente igual, y el denominador lo voy a pasar todo al numerador, pero elevado a la menos 1.
Y entonces tengo ahora, en lugar de tener un cociente, tengo un producto y ahora voy a tener la derivada de u por v. ¿Quién es, en mi fórmula de derivación, quién es el resultado del producto de dos funciones? Pues la primera por la derivada de la segunda, es decir, la función u por la derivada de v más v por la derivada de u. Y si esto yo lo escribo de manera más formal, u sería e a la x, v sería x más 1 elevado a la menos 1. Entonces sería u e a la x por la derivada de v, a esto lo tengo que derivar, más v por la derivada de u, por la derivada de u. Entonces, si yo derivo esto, pues me queda e a la x, y ¿cuál es el resultado de la derivada de x más 1 elevado a la menos 1? Pues bajo el exponente mantengo la base, al exponente le resto la unidad y luego lo multiplico por lo que está aquí adentro. Pero pues dijimos que lo que está aquí adentro su derivada es 1, ¿no? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Más x más 1 a la menos 1 por la derivada de la segunda función, que es el e a la x. La derivada de e a la x vuelve a ser e a la x. Y lo que resta es solamente aplicar álgebra. Este menos 2 lo paso al denominador como positivo. Este menos 1 lo paso al denominador como positivo. Y hago esta suma de dos racionales. Saco como un denominador y establezco el resultado del numerador. Al establecer el resultado del numerador, bueno, este término me queda independiente, pero el segundo tengo que aplicar aquí propiedad distributiva. Al aplicar mi propiedad distributiva me doy cuenta que menos e a la x más e a la x me va a dar 0 y obtengo exactamente el mismo resultado que en mi ejercicio 3 inicial. Aquí lo que estoy haciendo únicamente es dejarle los dos escenarios. ¿Qué ocurre si lo resuelvo como un cociente? ¿Qué ocurre si lo resuelvo como un producto? Y lo que hemos dicho en las sesiones anteriores es que no importa si decido resolverlo de una forma o de otra, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Dejo entonces los ejercicios y ustedes se comunican conmigo por si hay alguna situación que comentar, que aclarar, que resolver. ¿Sale? Nos vemos.